Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a conversar, por supuesto, de política, del presidente electo, del gabinete y de cómo se ve este gobierno conjunto entre Chile Vamos, republicanos y libertarios. Y para eso tendremos a la senadora Paulina Núñez, que también pinta como posible presidenta del Senado. Y partiremos nuestro programa hablando de astronomía, con el destacado astrónomo Gaspar Galaz, quien acaba de lanzar un nuevo libro, y vamos a analizar por qué Chile es tan importante en la astronomía mundial y qué se debe hacer para que la astronomía y la ciencia tengan un rol primordial en el Chile de hoy y del futuro. Parte así, Influyentes. Gaspar, muy bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Paula. Un gusto estar Bueno, y acá. aquí está el libro Islas del Universo, una aventura extragaláctica. Se lo vamos a mostrar. En que este destacado astrónomo, profesor titular del Departamento de Astrofísica de la Universidad Católica, con una gran trayectoria, está haciendo este libro de divulgación científica sobre la astronomía y es también tu propia historia de amor con la astronomía. Gaspar, ¿por qué crees tú que hay un interés tan grande de la gente hoy día por la astronomía? Un interés que es bastante reciente, podríamos decir, porque tu libro se suma a los libros del profesor José Massa, de la profesora María Teresa Ruiz, está también Teresa Paneque, que es una gran divulgadora científica de la astronomía, y hay mucho interés hoy día de las y los chilenos por esta materia. Sí, bueno, primero gracias por la invitación al programa. Yo diría que, bueno, yo en el libro justamente relato un poco la historia del descubrimiento de las galaxias y los avances que ha habido en los últimos tiempos en galaxias, pero también paso un poco por los últimos 24 años, en los cuales yo también he sido partícipe de los avances en astronomía, muy modestamente, pero he sido testigo de muchos de ellos. Y eso es un poco lo que está en el libro. Y ahí un poco también se deja ver la respuesta a tu pregunta de qué es lo que ha pasado en la astronomía. Como tú dices, siempre ha habido mucho interés por la astronomía, y siempre, desde que yo soy muy pequeño, siempre ha habido interés por la astronomía. Ahora, creo que ese interés no se veía públicamente. Claro, no estaba como que las personas compraran libros o siguieran a astrónomos. Es que, claro, no, había libros, pero ningún libro, muy pocos libros de chilenos, digamos. No existía realmente esta, entre comillas, industria que se ha generado, diría yo, en los últimos 15, 10 años, Sí, de hacer libros de astronomía de difusión. Yo diría que el punto de quiebre en libros realmente de difusión un poco más masivo fue hecho el año 2007, 2008, 2009, cuando el Fondo de Áreas Prioritarias llamado FONDAP de aquella época, que fue liderado por María Teresa Ruiz, estaba Guido Garay, José Massa, Leopoldo Infante en la Universidad Católica, Hernán Quintana, por no mencionar muchos otros, digamos, se nos ocurrió, yo en esa época era mucho más joven, digamos, y se nos ocurrió hacer una colección de libros de astronomía hecho por los investigadores de este centro FONDAP, que yo diría que fue la primera vez que se hicieron libros de manera sistemática para difundir la astronomía. Eso fue hecho en una editorial que en esa época se llamaba Ediciones B. Yo fui uno de los editores de muchos de esos libros y se vendieron muy bien. sí. Ahí justamente el libro de María Teresa Ruiz, que se llama Hijo de las Estrellas, Sí, que fue un fue bestseller, un hit. ¿no? Y Sí. yo creo que eso marcó un antes y un después en la difusión de astronomía en términos más masivos. Después vinieron más libros de María Teresa, vinieron libros de José Massa, Sí. Y además empezaron a surgir las redes sociales. Claro, y ese y fue ahí el empiezan segundo también, punto de claro, quiebre a haber más importante. influencers. Exactamente. Y permitió que muchos alumnos de astronomía o recién egresados de astronomía, que en paralelo con su desarrollo de sus carreras profesionales propiamente tal en astronomía, pudieron explotar sus condiciones de difusores de la Claro, de astronomía comunicadores, con mucha ¿no? personalidad, con mucho atractivo, Sí. una manera de hablar muy coloquial, etcétera, y que le fue muy bien. Sí. Teresa Paneque, hay otros que puedo mencionar también. Sí. No, y hay generaciones de astrónomos que tienen además una voz pública. Gaspar, digamos, en el último ciclo político, en la última elección, por primera vez la astronomía fue parte del debate político. Me imagino que te habrá sorprendido, porque se les preguntó a los dos candidatos presidenciales de segunda vuelta qué harían con este proyecto de hidrógeno verde, INA, que según toda la comunidad científica, afectaría de manera brutal a observatorios tan importantes como Paranal y Armazones, ¿no? ¿Te sorprendió la respuesta que dio cada uno de los candidatos?
Porque recordemos que el candidato José Antonio Kast dijo que no permitiría ese proyecto, no permitiría que dañaran los cielos prístinos de Chile, los mejores cielos del mundo, tal como estableces en tu libro, y la candidata Janet Jara dijo que privilegiaría la inversión. Sí, yo creo que ahí hubo un problema de información, me da la impresión, por supuesto me puedo equivocar en lo que voy a decir ahora, pero creo que se vio ahí, por lo menos la apariencia fue esa, de que Janet Jara no estaba informada realmente de lo que estaba porque de pasando. hecho después cambió de opinión, ¿no? Sí, y José Antonio Kast sí estaba informado, lo cual por supuesto es una buena cosa que haya estado informado. Y lo que él dijo tiene toda la razón, digamos, porque es lo que se ha predicado desde hace varios meses, quizás más de un año, en términos de que una industria como esa no puede existir a esa distancia. O sea, uno se pone en Paranal y con unos binoculares bastante modestos puede ver la gente en la industria. Entonces está muy cerca. Y la primera pregunta que uno se hace, que yo me hice, que muchos nos hicimos cuando esto se dio a la luz, este proyecto que se dio a la luz, es cómo llegó hasta esa fase. Porque en realidad esta empresa gigantesca, digamos, es muy raro que no haya habido nadie que los haya aconsejado. Son empresas grandes, con directorios poderosos, que es gente muy informada, que maneja mucha información. No se hayan dado cuenta que a unos cuantos kilómetros de una empresa está un observatorio de ese tipo, con esos requerimientos de oscuridad del cielo. Es muy raro, a mí realmente me causó una sensación muy extraña. Bueno, y es raro que sabiendo después, porque toda la comunidad científica lo ha salido a decir, como partiendo por María Teresa Ruiz, José Massa, todos los astrónomos, a decir que es incompatible tener ese proyecto de hidrógeno verde a esa distancia de estos observatorios, que violaría además las cláusulas con las cuales Chile se comprometió digamos, a que esos telescopios se instalaran, no es con plata chilena que se hicieron esos telescopios, y hayan mantenido la idea de que o es ahí o no es. ¿Qué esperarías tú? Y digo porque ya que esto es parte del debate público y ya saltó de ser solo un debate en la comunidad astronómica, sino que es un debate nacional. ¿Qué esperas tú como astrónomo de esta empresa y de otras que persisten en la idea de que ciertos desarrollos, como en este caso hidrógeno verde, muy valioso por cierto, deben estar por sobre mantener estos cielos que son los mejores del mundo? A ver, hay dos preguntas ahí en una. ¿Qué espero yo como astrónomo? Pero también qué espero como ciudadano. La primera, ¿qué espero yo como astrónomo? Paranal, y no solo eso, no solo Paranal, a unos cuantos kilómetros ahí mismo se va a construir otro telescopio que es el Cherenkov Telescope Array, que es el CTA, que además detecta luz especialmente azul, que es la más afectada por este tipo de contaminación lumínica que tiene esta empresa. Entonces, ese telescopio sí que están fritos, digamos. Es mucho más aún que Paranal, que ya se arruina la capacidad de observación en un porcentaje bastante significativo. Yo lo que esperaría es que se negocie, que se vuelva atrás y que finalmente exista, porque lo que se teme es que tenga esto que depender de una decisión política. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque muchas de las cláusulas que están en la ley de contaminación lumínica o los límites de contaminación lumínica establecen cotas por la empresa, por una empresa, pero hay varias. Entonces, cada una de estas cotas, muchas de ellas están al límite, justo, pero sé que menos de 200 metros más hay otra empresa que también está en los límites. Cuando tú juntas todo, sobrepasa el límite absolutamente. Entonces, hay una falencia de la ley, que yo entiendo que se están haciendo mejoras a la ley. Sí, para poner un perímetro, 70 kilómetros claro, de distancia. Aquí pasó un poco, yo no estoy exactamente informado de todos los detalles, pero lo que entiendo es que aquí se usó un poco la frase que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Okay? Entonces, por eso digo yo que es muy raro que una empresa como esta, tan grande, tan complejo lo que están tratando de hacer ahí, uno tenga la sensación de que hay una trampa. ¿Te fijas? Ahora, Gaspar, no. Es verdad que el presidente electo, José Antonio Kast, dijo que protegería Déjame contestarte la otra parte de la pregunta. Sí. ¿Qué yo respondería yo como ciudadano? Un proyecto como este, si se lleva a cabo en esas condiciones, a esa distancia del observatorio, el daño que le hace a la astronomía internacional es muy fuerte y el daño que le hace al país, a nuestro país, a Chile, como anfitrión de estos observatorios que ya llevan más de 60 años. Esto no empezó hace 5 o 6 años. Hace 60 años que Chile ha dado muestras de solidez y de apoyo a proyectos como este y de seguridad, ¿okay? De que si el observatorio se hace en un lugar, se hace en ese lugar, se mantienen las condiciones y se protege de las actividades que eventualmente pueden contaminar, ya sea con polvo, con luces, etcétera, etcétera. Entonces, saltarnos esto nos pasa directamente al estado de país
banana, digamos. Y eso es lo que a mí me preocupa más. Y Ahora, eso trae como consecuencia que sí. las generaciones que vienen van a tener necesariamente disminuida su capacidad de poder aprovechar este tremendo patrimonio que tenemos del Claro. cielo oscuro. Como son Entonces, nuestros cielos, por que son supuesto, los mejores del ese no es un mundo, patrimonio de los que hay que astrónomos reiterarlo, porque es un chilenos, de patrimonio toda la chileno ciudad- de toda la y de ciudadanía. la humanidad, ¿no? Tener los mejores Exactamente. cielos para la observación astronómica. Gaspar, es verdad que como decía, que el presidente electo ha dicho que no va a apoyar ese proyecto y que va a proteger los observatorios, pero hay toda una, dicho eso, hay toda una ola ahora de ir contra la permisología, de desregular, que eso está siendo muy desfavorable para la inversión y para el crecimiento de Chile. Estamos en ese lado, digamos, hoy día. ¿Temes que sea más difícil legislar, por ejemplo, cuando eso evidentemente va a significar que hay inversiones que no se van a poder hacer, como esta, ¿no? No se va a poder hacer una inversión que va a traer mucho empleo, que producir hidrógeno verde es muy importante para Chile, o sea, hay un costo en eso, y que en el ambiente de opinión pública que hay contra la permisología, que por supuesto hay que cambiar, hay exceso de regulaciones, pero que podría llevar también a decir, bueno, hoy día estamos privilegiando el crecimiento económico y no estamos privilegiando astronomía, que por último beneficia, en una mirada, podríamos decir, no tan enterada, a los astrónomos, y no beneficia a toda la población. Bueno, esa es una pregunta interesante, Paula, porque a mí lo que uno siente muchas veces es que en Chile hay una cierta inmadurez, que siempre nos pasamos yendo de un lado del péndulo para el otro. O sea, la idea yo creo que hay, que espero que sea esa, es que vuelva a reinar la inteligencia en términos de tener altura de miras y sentido común y datos científicos para ver realmente si un proyecto daña o no daña al medio ambiente y en cuánto tiempo. ¿Ok? Porque yo conozco proyectos que han dañado al medio ambiente por 5 o 6 años, 10 años, supongamos, ¿ok? Pero son proyectos que se terminan en 10 años y después se termina el proyecto y todo lo que estaba ahí se recupera. La inversión incluye la recuperación del patrimonio natural que estaba ahí, y en Estados Unidos ha habido muchos proyectos así. Ha habido incluso observatorios en Estados Unidos, radiotelescopios que se han hecho en ciertas partes de Estados Unidos, arreglos radiotelescópicos que se han cerrado, y después el terreno se vuelve a trabajar y se deja tal como estaba. Entonces, si uno tiene ese tipo de seguridad, no hay problema en que se avancen en términos de la permisología, pero si no, por supuesto que la idea no es ahora volver, ¿cierto?, volver a la de piedra y demos rienda suelta a todo y que nada se estudie en términos del impacto ambiental, y no solo ambiental, también el impacto que trae a las comunidades que viven ahí, pueblos, ciudades, etcétera, etcétera, calidad del aire. Hay ejemplos, bueno, hay ejemplos que son casi de catálogo, digamos. La planta refinería que hay en Ventana es un ejemplo absolutamente extremo de lo que fue un proyecto completamente desregulado que ha dañado gente en Puchuncaví y en otros lugares de manera impresionante, digamos. Sí. Han cerrado escuelas 2 veces al año, 3 veces al año, los niños están todos amarillos. No, y ya daños sufren. irreversibles en la Absolutamente. salud, ¿no? Entonces, hay que entrar de nuevo a tener el sentido común. El extremo de que tenga que existir un estudio ambiental que dura, por decirte así, 5 años, 7 años, 10 años para un proyecto que va a tener una duración de otros 10 años o 6 años es absurdo. Sí. Hay que volver a la Gaspar, sentido común. Tu libro aparece y además se inaugura el Congreso del Futuro prontamente, ¿no? Entonces, este mes también es un mes en que, así como el teatro a miles, como la cultura, la ciencia, y se habla mucho de ciencia, vienen muchos premios Nobel, muchos científicos. Retomando la pregunta anterior, ¿cómo puedes tú explicar, que de hecho me parece que tu libro es una carta de amor a la astronomía y a la ciencia, pero explicar a las personas por qué invertir en ciencia, no solamente en astronomía, invertir en ciencia base, aunque no parezca una necesidad de primer orden comparada con otras como combatir la delincuencia, tener empleo, sí es muy importante y crítico para el desarrollo de Chile? ¿Por qué? Mira, hay una anécdota que me contó a mí una vez Igor Saavedra. Igor Saavedra es un físico que fue prácticamente fundador de la física en Chile, Sí. en la Escuela de Ingeniería. Él era ya un profesor bien destacado en Chile y ya era premio nacional. Se ganó el Premio Nacional de Ciencia del año 81, si no me falla la memoria. Y él fue a hablar con un ministro de Hacienda de la época, estamos hablando en la época del general Pinochet, y el ministro le dijo: ¿sabe qué? Yo hice un cálculo, tengo aquí asesor, hicieron un cálculo que no conviene invertir en ciencia. Es mucho mejor importar científicos y nos olvidamos de la ciencia, le sale más barato al país, problema arreglado, porque sale muy caro formar científicos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el fin no justifica los medios, ¿ok?
El hecho de invertir en ciencia permite que tú tengas jóvenes y después adultos que están entrenados en la actividad de pensar. El enseñar ciencia y que haya científicos, okay, el que haya científicos es la cúspide que te permite tener gente pensante que toma decisiones que son difíciles. Y las decisiones difíciles tienen que tomarse en términos de datos científicos, evidencia científica. Si no, vamos a pasar directamente a la superchería que había en el año 800 después de Cristo, digamos, muy rápidamente. ¿Te fijas? Entonces el país necesita gente que piense y que tome decisiones en base a la ciencia. No todas las decisiones son en base a ciencia necesariamente, pero muchas decisiones, generalmente de proyectos grandes, país, en que la típica pregunta, ¿vale la pena invertir en tal cosa? Claro, que se dice que invertir en ciencia ¿Ya? aplicada y no en ciencia base, Exacto, por ejemplo. exacto. Hay un buen ejemplo que yo recuerdo también, una conversación larga que tuve y que muchos científicos han tenido se me olvidó el nombre de este científico, Jorge Zanelli. Jorge Zanelli, un gran físico chileno, que estuvo en la comisión que hizo la presidenta Bachelet para ver si era necesario o no, si era conveniente que Chile se metiera en el ámbito de la energía nuclear. Y la respuesta fue que sí, que conviene. ¿Te fijas? A pesar de un montón de voces que es peligroso, que aquí, que allá, que es un suicidio, que nos vamos a tener todos contaminados con la radiación. Y la conclusión de ese informe, que fue hecho con mucha rigurosidad y con datos científicos, es que sí convenía. Bueno, el qué se hizo con ese informe, qué pasó después, podemos analizar en otro momento, pero eso es muy valioso porque científicos chilenos, por supuesto también en conjunción con otros científicos del mundo, determinaron que sí era conveniente. ¿Te fijas? Ese tipo de decisiones es para las cuales es necesario tener científicos. Claro. ¿Te fijas? Y hacer esa inversión como país, ¿no? ¿Por qué Chile? Uno de los puntos de tope, por ejemplo, en ese informe era cómo hacer centrales nucleares de potencia en Chile para generar energía. Es que necesitamos científicos nucleares y no hay muchos. Entonces, el país necesita invertir en eso para que dentro de Chile puedan darse las condiciones para operar, manejar y mantener ese tipo de centrales que son muy complejas. Esos son un ejemplo, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, pero lo más importante, volviendo a tu pregunta, es que si Chile tiene ciencia fuerte, la ciencia es importante enseñarla en la educación básica, en la educación media, y vas a tener seres humanos, que son pensantes. Hay otra manera de pensar también importante, hacer filosofía, que los estudiantes aprendan humanidades, que aprendan filosofía, que lean a Platón, que lean, etcétera. Todas esas cosas ayudan a que tú tengas seres pensantes. Yo he tenido alumnos de astronomía que no han seguido astronomía, pero se han dedicado a la política, se han dedicado a los negocios, se han dedicado a las grandes empresas, y es muy importante, yo me he encontrado con ellos, te dicen, oiga, profe, olvídese lo que yo aprendí con esto, ahora tengo la cabeza distinta. El tener la cabeza distinta es lo que hace que un pueblo avance. Sí. Si tú tienes pura gente entrenada solamente en ser operadores de cosas, ¿te fijas? O consumidores, sin gente que toma decisiones en base a ciencia y que hace ciencia y que hace además, por supuesto, innovación científica y hace descubrimientos científicos, el país se muere, digamos, en poco tiempo. Se nos acaba el tiempo, Gaspar. ¿Qué esperarías tú en este próximo ciclo político, digo, el próximo gobierno, pero también los años que vienen en términos de hacer que la ciencia pese más, ¿no? Sergio Lavandero, el presidente de la Academia de Ciencia, que también ha estado acá en Influyente, se ha quejado de que el presupuesto de ciencia no avanza. Está todo este debate de hay otras prioridades, hay otras cosas que son más importantes. ¿Tú esperarías un aumento de presupuesto? ¿Esperarías cambios en los currículum? Así, tratando de ser concreto, ¿cuál sería tu deseo? Mira, otra buena pregunta y complicada que me haces, pero la verdad es que si te quiero responder rápido, uno no puede hacer solamente un cambio en el PIB. Me encantaría que fuera cerca de un 1%, por lo menos el doble. Estamos ahora en el 0,35% del PIB invertido en ciencia, que es la nada misma. Israel invierte casi un 4% o más. Corea del Sur, que es un excelente ejemplo. Corea del Sur hace muchos años atrás no hacían ni bicicleta. Hoy día hacen autos que son una maravilla. Y empezaron a hacer un auto chiquitito. Esos autos, había uno que se llamaba el Kia Pop, no sé cuál, no sé si era el Kia, pero era un auto que era realmente una cosa hecha con unas latitas. Bueno, fueron creciendo, fueron aprendiendo, eso generó industria, un avance en ingeniería en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Junto con ello, no a pesar de, sino que junto con ello mejoraron la educación, mejoraron la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la respuesta a tu pregunta es que tú, al hacer estas mejoras en el PIB, o sea, invertir más del Producto Interno Bruto en ciencia, necesariamente vas a tener que gastar más o vas a tener que apoyar también en otras áreas, porque si no la cuestión no sirve.
¿Te fijas? Pero fundamentalmente, aumentando el PIB, tú vas a poder generar mejor educación en ciencia y, como lo que te decía anteriormente, vas a tener mayor proporción de gente pensante. Excelente. ¿Te fijas? Esa es Gaspar Galá, muchas gracias por esta conversación. Le mostramos de nuevo el libro Islas del Universo, una aventura extragaláctica. Muchas gracias, Paula, por la invitación nuevamente. Vamos a una pequeña pausa y ya viene la senadora Paulina Núñez. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, la senadora Paulina Núñez. Muy bienvenida. Gracias, Paula. Muy contenta de estar de nuevo acá. Muy bien. Ha pasado mucho desde esa entrevista. Sí, ¿verdad? han pasado muchas noticias entre medio. Sí. Senadora, ¿cómo está viendo usted la instalación del gobierno del presidente Kast, del presidente electo, que ha sido muy activo, muchos viajes y ya se han filtrado una cantidad enorme de nombres del gabinete? ¿Cómo está viendo usted ese despliegue, esos nombres? Y se lo pregunto sobre todo, senadora, porque lo que parece ahora es que más que vaya a haber algo tan parejo en términos de Chile Vamos, republicano, nacional libertario, se ve como que el círculo más de confianza del presidente electo es el que va a estar en el anillo. O sea, una teoría, podríamos decir, guardando las diferencias, más parecida a la de los anillos que hizo Giorgio Jackson en su momento, ¿no? A ver, primero yo creo que eso es razonable porque no nos olvidemos que este es el gobierno de republicano, es el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, es el gobierno de su equipo con el que ha venido trabajando literalmente hace ya un poco más de 10 años, a propósito de que varios salieron de la UDI, arman su partido, asumen distintos desafíos electorales, insisten en una campaña presidencial después de lo que ocurrió también en una segunda vuelta hace 4 años atrás. Y por lo tanto yo creo que lo que él está haciendo es lo razonable. Distinto es lo que se espera a lo mejor de los partidos de Chile Vamos, y lo digo a nivel nacional y sobre todo, Paula, a nivel local, cuando uno empieza a recibir propuestas, currículum, nombres, para, por ejemplo, a nivel regional estar en 10 seremías o a nivel nacional estar poco menos que en la mitad del gabinete, porque... Y eso le ha pasado, que desde partidos de Chile Vamos ya le mandan lista y quieren tener como un despliegue mayor en el gobierno. O sea, primero, nosotros salimos quinto. Y esa es una realidad dolorosa, tendremos que tener el diagnóstico bien hecho para que en 4 años más no se cometan los errores que se cometieron, o a lo mejor, bueno, algunos errores no forzados, otros sí, ¿cierto? Pero a lo que voy es que esa es nuestra realidad. Y por lo tanto, cuando ese fue tu resultado, tú no puedes aspirar a estar en iguales condiciones cuando además, más allá de republicanos, hubo partidos que armaron una propia lista parlamentaria o lo acompañaron del día 1, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, evidentemente, para mí al menos, gobernar hoy día significa estar en el comité político. Si eso termina ocurriendo, todo dice que va a terminar ocurriendo, pero si eso termina ocurriendo, check, lo veo de manera positiva, porque al final del día allí se toman las decisiones políticas y luego, bueno, me imagino estaremos en un par, en algunos ciertos ministerios sectoriales con... Ojalá donde además Renovación Nacional pueda aportar su identidad, ¿no? Pueda poner un sello. O sea, y que vamos a hablar de eso también, de la identidad de Renovación Nacional y de Chile Vamos. Pero volviendo al tema del gabinete, yo recuerdo en una entrevista suya en Tolerancia Cero, usted decía que lo que le pasó, a juicio de muchos de Chile Vamos, al socialismo democrático, no le debiera pasar a Chile Vamos si tiene que integrar un gobierno que no es el suyo. ¿Ya? Entonces usted decía, ojo que lo que les pasó a ellos no nos puede pasar. Y había una crítica a que el socialismo democrático entró al gobierno del presidente Boric sin pedir condiciones. ¿No se está replicando lo mismo? Porque se ha visto a Johannes Kaiser pidiendo condiciones para que el Partido Nacional Libertario sea parte, ¿no? Pero no se ha visto a Chile Vamos pidiendo ninguna condición. Ahora usted pone una, por lo menos está en el comité político, pero se ve como poco, al lado de que evidentemente el gobierno, por más que sea del Partido Republicano, senadora, necesita los cuadros y la gente con experiencia para gobernar que está en Chile Vamos. No, y te sumo algo, y necesitan los votos en el Congreso. Y nosotros estamos muy llanos, obviamente, a poder gobernar en unidad, porque también creo que, a propósito de que nuestro sector no hizo primarias, si hay algo que nos pedían a gritos en plena campaña era, por favor, pónganse de acuerdo. Al final nosotros, Paula, tuvimos una primaria larga, que terminó en la primera vuelta, que ese mismo domingo en la noche, y eso es muestra de aquello, todos fuimos a apoyar a José Antonio Kast, que era lo que correspondía, desde los candidatos presidenciales que no continuaron en carrera hasta los dirigentes de los partidos, quienes jugamos un rol.
Y dicho eso, obviamente que el resultado parlamentario también tiene que acompañar esa unidad. En la Cámara la cosa está más dispersa, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Y por lo tanto también, por ejemplo, que no está lógicamente en ninguna de estas dos listas, pero el PDG juega un rol. Pero claro, que un rol de convengamos tiene... bisagra y que ahí se ve ya la diputada Giles, que Sí. será senadora Giles, ¿no? No. Ah, que será, seguirá siendo diputada Sí, Giles. sí. Ya la estoy subiendo Sí. de cargo. Está muy empoderada diciéndole voy a hacer la vida a cuadritos al gobierno de José Sí, yo Antonio creo que, Cast. a ver, yo creo que hoy día el país es lo que menos quiere, ¿no? Porque convengamos en algo. Yo no creo que el país sea, voy a decirlo así, ideológicamente un país comunista o un país republicano, ¿no? Es un país que grita a voces orden, exige seguridad, aspira a disminuir la delincuencia, obviamente también el tema del crecimiento literal, ¿cierto? Con todo lo que eso significa, llegar a fin de mes, que se generen más empleos, no sé, yo pongo un ejemplo, pero en la región de Antofagasta, porque son cuestiones que evidentemente pueden ocurrir, en el gobierno del presidente Piñera tenemos pleno empleo, hoy día estamos sobre el promedio nacional, y lo digo porque es una región que por supuesto produce empleo, ¿no? Y Pero vuelvo- volviendo a las condiciones de Chile Vamos o a la, no sé, el requisito de Chile Vamos para estar en el gobierno de José Antonio Cast sin que les pase lo que usted misma describió como que no quería que les pasara como fue el socialismo democrático en este gobierno, a juicio de ustedes. No todos piensan igual, pero ustedes sí eran bien críticos de que el socialismo democrático no haya Bueno, puesto yo creo que es límites. vital entrar en espacios donde, insisto, se note nuestra identidad. Lo primero que quiero decir. Lo segundo, si no estamos en esos espacios, que se note también qué es lo que nosotros pensamos de esos temas, ¿no? Estoy pensando en una agenda o lo que va a ocurrir con el Ministerio de la Mujer, estoy pensando en desarrollo social, porque hay que hacer recortes, estoy pensando también en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿por qué no? Estoy pensando también en el Ministerio de Seguridad, pero donde a lo mejor pueden haber algunos matices sin perjuicio que todos queremos lógicamente recuperar el orden. Y yo lo que estaba tratando de mencionar es que más que condiciones es donde al final del día tú sigues influyendo y donde tienes poder y espacio, ¿cierto? Es en el Congreso. Y no se trata de que uno empiece haciéndole un gallito al gobierno, porque si hay algo que queremos es que José Antonio Cast le pase la banda a alguien nuestro en 4 años más, ¿no? Y creo que, me imagino, él está muy consciente de que ese va a Alguien ser- nuestro dice usted de Chile Vamos. No, alguien de la derecha, a eso Ah. voy. No, bueno, y si me apura un poco más, alguien de Renovación Nacional. Pero no, lo que yo digo es que ojalá, si se hace un buen gobierno, las personas van a tender a mirar hacia acá más que a añorar lo que, no sé, pasó hace 4 años o incluso hace 8, ¿no? Y hablo así porque estamos turnándonos, convengamos, ¿cierto?, la gobernabilidad del país. Y por lo tanto, por supuesto que nosotros vamos a estar. Pero yo creo que el distingo que tenemos que hacer con el socialismo democrático es no entrar por tener espacio, por tener pega, sino que entrar a aportar nuestro sello al Ejecutivo. ¿Pero usted cree que, por ejemplo, el ministro Marcel, la ministra Tobá entraron por tener pega al gobierno del presidente? No, pero Boric? tampoco entraron por marcar un sello distinto. Ya. Al punto que la ex ministra Tobá asume inmediatamente Interior, sigue su rumbo en el caso Monsalve, digámoslo de esa manera, y yo creo que terminó como terminó por haber sido un poco la cara visible del gobierno, la continuidad fehaciente del gobierno. Claro, después cuando terminas con Jara solamente corriendo, por supuesto que termina siendo ella la candidata del gobierno y el del sector, ¿no? Pero yo creo que allí hubo una cuestión donde también, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, o sea, si el Partido Socialista estuvo en espacios como, ni más ni menos que el Ministerio de Interior u otros relevantes hacia abajo, no espera perder una primaria, ¿no? No sé. Bueno, pero usted acaba de decirlo cuando partimos la entrevista. Su candidata salió quinta, o sea... Claro, pero y sin na- y na- primaria, o sea- y nadie lo hubiera pensado, ¿no? O sea, Evelyn Matei corrió con ventaja como... 2 años. 2 años En como primera. primera, Sí. ¿no? ¿Cuál es su análisis, su diagnóstico? Ya ha pasado suficiente tiempo. Sí. ¿Por qué perdió de esta manera Evelyn Matei? Bueno, yo en eso fui bien crítica y creo que cuando pasa el tiempo a lo mejor las cosas bueno, como todo en la vida, ¿no? Se asientan y van tomando forma, pero primero yo creo que hubo errores propios y es doloroso decirlo porque nadie quiere ir a perder su propia candidatura. Errores de ella. ¿Cuáles? Sí, de temas que no, la entrevista, por ejemplo, con Testirane dio para hablar durante varios tiempos. Después, yo creo que lo de los bots era bueno marcarlo, que no existiera duda que evidentemente ella fue víctima de todo lo que nosotros incluso estamos legislando en el Congreso, que es la violencia política digital, con una mirada de género, porque si no fuera mujer no ocurre, amedrentando para que poco menos uno le baje las revoluciones y trate, a esta altura incluso,
en otras candidaturas retirando tu candidatura. Algunos aspiran incluso a aquello cuando ocurre esta violencia. Pero bueno, era marcar el punto y después ya olvidarnos, ¿no? Y retomar la agenda. Y creo que la falta de relato también fue importante. O sea, es como que de repente a mí me decían, Paula, yo vi a José Antonio Caz y veo orden, por decir algo, ¿no? Veo a Jara, incluso hasta me acuerdo, decían algunos, del tema previsional. Bueno, pero veo a Evelyn Matei como que no sé qué ver, ¿no? Sí. Ahora no la dejaron bien sola, ella también, que total, lo fueron y ahí voy, diciendo no, todo. y ahí O sea, voy a la dirigencia de los también partidos. la abandonaron, digamos, dejaron Sí. de apoyarla. Sí, bueno, todo tan humano, ¿no? Más allá de la política, ¿no? Esto como cuando son pocos los que se quedan cuando el barco se va hundiendo y claro, empezaron a mirar a otro lado. Eso es real, pero además también yo creo que en el caso de las dirigencias de los partidos o los que estuvieron más asesorando más directamente, como que uno dejaba de ver la Evelyn que efectivamente estuvo allí y que durante tanto tiempo, en su exitosa carrera política, era lo que la mantenía primero en el lugar, ¿o no? Golpeando la mesa, actuando con claridad o resolviendo con claridad. O, por ejemplo, cuestiones que nosotros, como lo dejamos por escrito, porque sueno bien como general después de la batalla, pero lo dejamos por escrito y por eso me atrevo a decirlo. Creo que la primaria era vital. Una primaria con un Rodolfo Carter hubiera terminado a lo mejor ganando Evelyn Matei, pero con Rodolfo Carter de jefe de campaña, que lo encuentro buenísimo para eso, ¿no? O por ejemplo con, no sé, un Francisco Chaguán, que si hay algo que todos le reconocemos que es bueno para sacar votos y recorrer los territorios. Claro, y se planteó, o sea, en su momento hacer esa planteó. esa Entonces, primaria bueno, y ya, después no fue. O por ejemplo, haberla proclamado en enero, tan pronto, entre más tiempo de alcaldesa, a lo mejor era mejor. Pero como eso ya es historia, lo que no nos puede pasar es que teniendo una especie de oportunidad, entendiendo que no es nuestro gobierno, pero que vamos a poder tomar decisiones, nos vamos a poder desplegar, vamos a poder, ojalá, marcar una diferencia, lógicamente, estoy hablando de esta diferencia a lo mejor desde el Congreso, de buena manera, aportándola a la discusión legislativa, pero presentando, por ejemplo, Paula, presentando nosotros una agenda legislativa que el gobierno patrocine, ¿no? Pero en temas donde el presidente Boric no los tomó porque no eran propios, ¿no? Pero que a lo mejor él sí, yo creo que ahí podríamos ir marcando pequeñas diferencias. Senadora, se dice que usted, candidata, podría ser presidenta del Senado teniendo un rol clave, ¿no? Porque el Senado, como usted bien dice, este gobierno no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado y por lo tanto quien presida el Senado va a tener un papel fundamental. Sí, siempre yo creo que es un honor presidir el Senado. Y creo que además, si lo hace una mujer, nunca hay una mujer derecha, bueno, como que uno asume con mayor responsabilidad, ¿por qué no?, para seguir abriendo espacio, ¿no? Pero claro, eso va a depender primero de tu propio comité, partido, bancada, porque hay que ¿La escoger apoyan un o no nombre. la apoyan? Sí, no nos olvidemos que estábamos varios tratando de, por segunda vez, insistir a la presidencia del partido. Por lo tanto, claro, si yo opto y tengo el apoyo para presidir el Senado, o al menos ser el nombre de mi partido, eso tendría que ir quedando de lado y ahí se producen varias consecuencias. Entonces, no, yo creo que lo que es vital es entender que los momentos, y yo creo que objetivamente, si estamos gobernando, es vital partir con alguien propio, lo voy a decir de esa manera, partir con alguien propio desde la presidencia del Senado. Y luego también creo que es vital entender que en el Senado la cosa es bien acordada, ¿no? Como me refiero a que las comisiones no son porque uno se impuso sobre el otro, sino que acordamos que, por ejemplo, quien preside una comisión tiene mayoría, le toque, digamos, a la oposición o al oficialismo que esté de turno, y luego, en el caso de la presidencia, claro, cuando la cosa está bien mitad y mitad, como es el caso, tú tienes que tomar un camino u otro, que uno sería llegar a hacer todos los esfuerzos para lograr tener 26, 27, o directamente tener un acuerdo de gobernabilidad en el Senado, que sinceramente yo creo que eso le ayudaría también al gobierno del presidente Caz. Vamos a la diferencia que usted quiere que Chile Vamos, Renovación Nacional, pero todos los partidos de Chile Vamos estén en el gobierno, pero desde una identidad, ¿no? Y proyectar esa identidad es usted que no termine pagando costos por no mostrar esa identidad con claridad. ¿Cuál es esa identidad distinta? Porque claro, sí, más allá de los errores que pudo haber cometido la campaña de Evelyn Matei, hay una realidad también que es en la pelea entre las derechas, ganó otra derecha, una derecha que podemos llamarla de distintas maneras, pero es una derecha más radical que la derecha de Chile Vamos, que representa la derecha clásica, ¿no? Esta pelea se ha dado en todo el mundo, en general gana la derecha más radical y queda en una situación complicada la derecha tradicional, a veces se asimila, ¿no?, como el Partido Republicano en Estados Unidos, a el trumpismo, a veces da la pelea, como en el caso de Macron en Francia. ¿Cómo ve usted esa lucha por mantener una identidad
propia, que es la que acaba de decir que es importante tener. O a veces, como en Italia, con Meloni, ella ha logrado hábilmente, a mi juicio, gobernar con toda la derecha, Claro. pero porque ha dejado precisamente no solamente espacio, sino que cada uno se desenvuelva con sus identidades. Y cuestión que también creo no terminó pasando en Argentina. Y que, o sea, porque lo del PROF ha sido... exactamente, o sea, el macrismo ok, está, sí, digamos, bien, en casi fase... desdibujado. Entonces, claro, porque ahí hubo un costo, ¿no? Por ejemplo, cuando Patricia Bullrich, a quien le tengo un tremendo respeto, creo que una tremenda política, pero claro, entra en un ministerio donde no había otra que sumarse a, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo que cuando uno habla de espacio para poder influir, no es la pega por la pega o el poder por el poder, es para precisamente seguir con una agenda que forma parte de mínimos comunes, que duda cabe si estamos todos de este lado de la mesa, pero que tú esperas que en estos temas, por ejemplo, haya grandes reformas, grandes acuerdos. Y pongo un ejemplo, la reforma previsional. Yo creo que si uno puede, yo creo que a todos los gobiernos, Paula, le corresponde hacer mejoras en materia previsional. A todos, porque ninguno es Ahora, capaz de... los republicanos no apoyaron la reforma previsional. Bueno, entonces, por ejemplo, sería vital que si vamos a avanzar nuevamente en alguna mejora en materia previsional, en cosas que quedaron afuera porque faltaron votos, se puede hacer, ¿no? O, por ejemplo, también en cuestiones medioambientales, que uno objetivamente creo que conversa perfectamente, sobre todo cuando hay tecnología, cuando hay recursos, cuando hay, en fin, si vamos a avanzar rápidamente en permisología y, por lo tanto, en inyectar recursos, atraer inversión, que los grandes proyectos se instalen en nuestro país, bueno, yo creo que perfectamente podemos avanzar también en protección a la salud, al medio ambiente. Yo represento a Antofagasta, Tocopilla, Calama, lo digo con propiedad. O sea, creo que la cosa puede andar bien, salvo cuando tú te atrincheras y cada uno defiende, por decirlo Claro, alguna porque eso le iba a preguntar, porque el Partido Nacional Libertario sí ha puesto como condiciones, ¿no? Y ha sido claro y se saben cuáles son sus líneas rojas, incluía una reforma al Poder Judicial, está contra la Agenda 2030 de Naciones Unidas, Ya, pero, por ha ejemplo, pedido que se suprima sí. el programa PAIC, ¿no? De acompañamiento a los menores de edad que son trans, o, por ejemplo, la educación sexual integral. Entonces, ¿cómo van a poder, Chile Vamos, mantener una identidad que no es esa? Porque el expresidente Piñera gobernó de otra manera. Sí. Recordemos que la ley de identidad de género se aprobó en su gobierno, Sí. así como el matrimonio igualitario, ¿no? Exacto. Si hay condiciones de otros socios como esto, con los cuales fueron Yo además diría incluso- en la misma lista parlamentaria, Sí. en un sentido distinto. ¿Van a ustedes, como se dice, agachar el moño en eso? ¿Qué van a No, hacer? yo creo que no, y se trata que, a ver, cuando tú agachas el moño, hipotecas tu futuro. Pero también creo que el no agachar el moño no puede significar hacerle la vida imposible al presidente si el presidente va a tener una oposición. Nosotros vamos a gobernar con él. Y lo digo incluso llegando a presidir el Senado, si así mis colegas lo estiman. Yo creo que lo que hay que hacer es poder sacar adelante reforma, tendiendo puentes, precisamente con la futura oposición, en temas donde objetivamente no los Ya. vimos estando en el Parlamento. Pero como otra cosa es con guitarra, más allá de los parlamentarios, esta vez estando en el gobierno, yo espero que así sea. Y voy a poner dos ejemplos que tú mencionaste, Paula, a propósito de los libertarios. Reforma el sistema procesal penal. Y se ha hablado por mucho tiempo de la reforma a la reforma. A todo esto hablamos de la reforma, ya llevamos como 25 años. Claro, ya es, ¿Qué sí. duda cabe? Que no es una cuestión ideológica, lo digo sinceramente. O sea, el sistema garantista que tenemos hoy día es lo que, a mi juicio, también ha sido letal para tener hoy día la situación de criminalidad que tenemos en el país. Acabamos en la Comisión de Constitución que me toca presidir este año, o en este periodo legislativo, de despachar a la sala la reforma al Ministerio Público. O sea, son todas cuestiones que nadie se detiene en una cosa ideológica. No es una agenda valórica. No, Pero no los una otros agenda- temas que le mencioné sí, son parte de la, comillas, batalla cultural que Libertario sí quiere que se dé, ¿ya? Ahora, Sí. eso no forma parte del gobierno de emergencia que No, ha y definido yo el creo que- presidente Kast, pero es una presión que tendrá por ese lado. Y volviendo al ejemplo de Meloni, Sí. ella es verdad que tiene 3 conglomerados parecidos a cómo sería hoy día Libertario, el Partido Republicano y Chile Vamos, pero ella sí ha entrado en la batalla cultural. O sea, ella sí ha tomado medidas que van en esa línea, en una línea mucho más conservadora que lo que fue el único gobierno de derecha que ha habido, digamos, desde el retorno a la democracia, que es el del expresidente Piñera. Sí. Ahora, yo creo que José Antonio Kast no gana la elección por una agenda valórica, al revés. Cuando, no voy a decir que la dejó de lado, sino que cuando no la priorizó, no fue hablando de ese tema, no eran los grandes puntos en un programa de gobierno. O sea, no habló del tema, de hecho. Bueno, por eso lo digo, ya. Entonces, y puso, ¿cierto?, sobre la palestra, priorizando los primeros temas,
migración irregular, donde estamos todos de acuerdo. Yo espero que esta vez el oficialismo esté de acuerdo, pero bueno, el actual. O el tema de cómo enfrentar al crimen organizado, o una propuesta, ¿cierto?, para el norte del país. O sea, yo voy a ser la primera en salir aplaudiendo aquello. Por ejemplo, la infraestructura crítica, ampliarla, el tema de inteligencia, que todos estamos casi también por ¿Y usted destacar. cree que el En gobierno eso vamos a no va a estar. entrar en los otros Es temas? que no tiene por qué entrar, porque si estamos hablando... Pero se de lo que está no- pidiendo el libertario. Ah, bueno, presentará el proyecto y después cada uno votará como mejor le parezca en Y el ustedes Congreso. no van a aprobar eso. No, yo creo que si vamos a entrar en una agenda valórica, evidente que nos vamos a diferenciar. ¿Qué me importa más a propósito de marcar algún distingo? Por ejemplo, si tenemos que hacer una reducción de presupuesto, y durante la campaña se discutió mucho que eso iba a significar acortar programas sociales, yo creo que ahí nosotros como Chile Vamos tenemos que decir, hay programas sociales que directamente no se pueden cortar. Ya, por ejemplo. No, todo lo que digo, líneas rojas sí, para líneas usted. rojas, sí. No, yo creo que líneas rojas, todo lo que hice, por ejemplo, con la salud primaria, yo creo que es vital. No, mira, desde el Chile Crece Contigo, estoy pensando, ¿cierto?, en los recién nacidos, hasta programas de acompañamiento de víctimas del caso mujeres. O sea, Ya. no... No va a tener esos votos no, este porque- gobierno porque- para cortar ese tipo de programas. Claro, yo creo que si él está pensando, por ejemplo, en fusionar ministerios, estoy pensando ¿cierto?, para cumplir también con la disminución de estos recursos. Claro, uno podría pensar a lo mejor en energía, minería, en bienes nacionales con, no sé, estoy pensando en Vuelta, pero a mí que no me propongan fusionar mujer con familia, ¿no? Con Claro, desarrollo eso le social. iba a preguntar, porque usted es una senadora que ha sido muy activa en todos los temas de derechos de las mujeres, defender la igualdad de hombres y mujeres. Como dice usted, claro, en esta versión de José Antonio Caz no ha entrado en estos temas, pero la vez pasada quería eliminar el Ministerio de la Mujer. Eso fue la elección anterior. ¿Qué espera usted de esa ministra de la Mujer, la persona que sea elegida? ¿Qué perfil debe tener y qué agenda debe impulsar? Bueno, yo creo que primero tiene que ser una ministra que asegure que no se va a retroceder en nada. Ya. Que por lo tanto presente una propuesta o una agenda de futuro, de presente y de futuro, que efectivamente entremos en una cuestión de participación, eso a mí me importa mucho, de participación de la mujer, que fomentemos la participación de la mujer en todos los sectores de la sociedad, que la mujer libremente pueda decidir dónde estar y dónde no estar, y que para eso hayan herramientas, como por ejemplo el tema de la sala cuna. Bueno, Bueno, nosotros aquí está seguimos ahora en diciendo trámite universal, la pero- sala cuna, claro, Sí, sala hoy cuna día es Sala universal. Cuna Hoy, ¿cierto? Sí. Hay todo un movimiento, ahí la sociedad civil se ha organizado, la María José, la Francisca, bueno, todas que a veces uno nombra y deja alguna fuera, pero que han hecho la pega literalmente con mucha fuerza para que avance. Ya, en eso el debería Congreso. salir en este gobierno. Usted van a estar los Bueno, votos. de todas maneras, no Ya. vamos a necesario. O sea, si hay que votar el 10, se Ya. vota el 10. Pero no, en eso no. Pero también siento que si no, entonces por supuesto que tiene que avanzar. O por ejemplo en el tema de la sociedad conyugal, que lo tenemos en Constitución, pero que incluso el propio gobierno todavía no es capaz, Ya. del gobierno presidente Boric, para avanzarlo. Si hay Entonces, retrocesos, como por ejemplo plantear un proyecto de ley para revertir el aborto en tres causales en Es que- alguna de las causales. Por ejemplo, Johannes Kaiser ha hablado de la causal de violación. ¿Usted ahí se va a oponer férreamente a algo así? sí, pero además, ¿sabes qué, Paula? Pero además yo creo algo súper sentido. No creo que, permítanme, que ojalá se me entienda bien, no creo que pisen el palito, ¿me explico? O sea, ya están en el gobierno. El presidente Kast de verdad que tiene una tremenda oportunidad, porque no lo logramos ninguno de los dos gobiernos del presidente Piñera, de proyectarnos 8 años, ¿no? Claro, él evidentemente me imagino va a trabajar para alguien de republicano o para alguien del sector. Nosotros tendremos que hacer la pega con los espacios que tengamos, ¿cierto? Y las decisiones que vayamos tomando para que ojalá alguien sea alguien de Chile Vamos, en fin. O para alguien que surja incluso, ¿cierto? No tiene por qué ser alguien que ya está, para alguien que surja del gobierno, del gabinete. Pero yo creo que sería un error, pero además sería un pisar el palito versus lo que ya todos los gobiernos elegidos Claro. democráticamente van Porque el instalando y van presidente Kast ganando, ha ¿no? dicho, él sigue pensando lo mismo, solo que en un gobierno de emergencia y- no va a abordar esos temas, pero Y no hay por un cambio de supuesto. opinión. Y no tiene por qué haberlo, ¿no? Eso sí, yo creo que sería un poquito como que nadie le creería, ¿no? Poco fiable, ¿no? Lógico, todos sabemos lo que piensa, y así, voy a decirlo así, así todo, pero sacó el 60%, por lo tanto, no es menor, o sea, llega con un tremendo respaldo. Porque, convengamos en algo también, distinto hubiera sido que hubiese sacado un 51, 52, 53, claro, ahí incluso la futura oposición hubiera dicho, aquí estamos todavía, y no fue así. Por lo tanto, lógicamente que ellos vivieron su noche, los cuchillos largos, ellos están viviendo su transición, ellos están viendo qué pasa, qué no pasa, todos muy atentos a qué va a pasar con el presidente Boric. No sé, ayer, hoy día salió una nota de que a quién se lleva, ¿cierto?, para continuar. Bueno, qué va a hacer el Frente Amplio en lo que quedó. No sé, siguieron 4 meses, no sé, pusieron un plazo para ver qué hacían. Entonces,
Claro, para hacer su propia travesía en el desierto y está muy bien. pensar, por cierto, lo que va a pasar. Senadora, ¿cómo está viendo usted todo este tema que ha sido muy polémico y de hecho el presidente electo habló de esto en su reunión en Icare, de la ley conocida como ley de amarre, que el ministro Grau dice que no es una ley de amarre, la discutió largamente en Tolerancia Cero diciendo que no era una ley de amarre, que esto se hacía, que no va a impedir ni va a dificultar despedir a funcionarios públicos, pero que sin embargo, el presidente electo fue muy duro al decir que esto era muy negativo, como que rompía un poco esta manera, tratar de traspasarse el gobierno con un fair play. Sí, yo creo que es una ley de amarre. Esto es como es el dicho, tiene oreja de, tiene cola de, esto es una ley de amarre y las cosas como son. Y lo segundo, cuando conocimos de este proyecto o esta parte dentro del reajuste, a mí, Paula, se me vino a la cabeza lo que ocurrió con la glosa republicana, ¿no? Hay cuestiones, y cuando uno está viendo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en un montón de otros países, nosotros sí, o lo que pasó... se me fue ahora. Bueno, pero lo que quiero decir es que cuidemos nuestra democracia, esté quien esté. Si somos todos nosotros, son los chilenos y chilenos los que decidimos cada 4 años quién está y quién no está. A veces porque nos parece que es una buena idea, a veces porque le queremos pasar la cuenta al que lo hizo mal, ¿no? Pero decidimos. Por lo tanto, creo que en el último año, entrar con no considerar o no dejar, ¿cierto?, en el presupuesto una glosa republicana que no tiene nada que ver con el Partido Republicano, que son recursos de libre disposición, porque tú estás discutiendo el presupuesto con el que va a asumir un nuevo gobierno, para quien elegido democráticamente llega al poder. Y luego tú también tienes que armar tu equipo, no solamente ministerial, sino que efectivamente con cuántos te quedas, con quién te quedas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el presidente Kast tiene el legítimo derecho de fusionar ministerios fusionables y por lo tanto ir disminuyendo ciertos funcionarios públicos que a juicio, me imagino, de alguna evaluación no están haciendo un trabajo necesario, no sé cómo, bueno, en fin. O más que funcionarios públicos va a ser el distingo más operador político, no más que llegó de aquella Ahora, los de autoridad confianza política. van a renunciar y también está en la ley, eso lo está O diciendo. sea, yo espero tienen que todos obligación de renuncien. renunciar el 11, digamos, antes del 11 de marzo. Yo espero que todos renuncien. Senadora, hablando de las diferencias entre Chile Vamos y republicano o libertario, hablemos de Venezuela, porque Benjamín Salas Cantor, juntamente acá Sí. en Influyente, nos dio una entrevista y él decía, esto fue antes de que que capturaran a Maduro, pero decía, una intervención militar en Venezuela o en cualquier otro país, el presidente Piñera no la habría apoyado porque era un fiel, una persona que creía fielmente en que hay que respetar el derecho internacional. ¿Qué cree usted de lo que está pasando ahora? Porque el presidente electo fue mucho más, no dijo nada respecto del derecho internacional en su primera declaración, sino que celebró que cayera Maduro, algo que evidentemente todas las personas están contentas de que un dictador no esté en el poder. Sin embargo, el traspaso del derecho internacional, sumado a la incertidumbre de lo que ha pasado después y la exclusión de María Corina Machado y Edmundo González de lo que viene, evidentemente dejan muchas dudas. ¿Usted cree que la derecha o las derechas debieran identificarse con las decisiones de Donald Trump? ¿Que eso no es un peligro también? A ver, yo creo que lo de Venezuela, varias cosas. Lo primero, yo también celebré la captura de Maduro. Y no solamente por ser un dictador y tener en la miseria a un país que lo conocimos en su esplendor como Venezuela, sino que también porque efectivamente la orden de captura internacional, a propósito de ser el líder de una banda de crimen organizado y de narcotráfico, mejor dicho, lógicamente ameritaba que esa se ejecutara, ¿no? Por lo tanto, él entrar, capturarlo, llevarlo a un tribunal. y llevarlo a un tribunal, porque convengamos, Sí. nadie lo mató, Sí. no está Y un juez escondido. va a tramitar su causa. Va a tramitar claro. su causa, un juez además de prestigio, con una tremenda carrera, de 90, bueno, pero lo entrega a la justicia. Hasta ahí yo me atrevería a decir que todo bien y que ni siquiera entraría sinceramente a cuestionar Ya, si se ahora violó o no hubo el derecho 80 internacional. muertos. Bueno, pero está bien, pero lo que yo digo es, O sea, no nadie golpea la norteamericanos, puerta pero hubo y 80 evidentemente muertos. no estamos hablando de diálogo, ¿no? Porque también, ojo con algo, Pablo, ¿qué hubiera pensado, qué hubiera hecho el presidente Piñera? Yo sinceramente no me atrevo ni siquiera a mencionarlo, ¿no? A lo mejor Benjamín sí, porque trabajó más de la mano porque con era él. su asesor internacional, entonces Está hablaban bien, de pero- materias de política exterior, Sí, evidentemente. está bien, pero también digo lo siguiente, yo creo que se Pero hicieron reitero que todos lo los dijo esfuerzos. antes de lo que pasó ahora. Ahora, Sí. él, Benjamín Salas, ha sido muy claro en sus cartas y columnas diciendo que Sí, hay que respetar el lo derecho digo siempre. internacional
sí o sí, no solamente cuando me cae bien no, o mal por supuesto, o sea, ya no se digamos, respetó y con el caso GEA claro. tampoco se respetó, pero Sí. lo que voy es lo siguiente. Yo creo que objetivamente durante mucho tiempo se hicieron todos los esfuerzos para que la cosa fuera, me refiero a la caída de Maduro, y dejo de lado la captura internacional, porque ahí ya hay una cuestión de delitos, ¿cierto?, para propósito del narcotráfico, pero de que un dictador saliera de ese país con diálogo, con a lo mejor incluso hasta influencia de otros países, ¿no? Pero también siento que cuando eso ya no dio ni siquiera para sus propias elecciones, a propósito del rol que jugó María Corina Machado y también de la elección de Edmundo González. Edmundo Y el González fraude que hizo Maduro, y el sí, eso fraude lo que hizo tenemos Maduro, claro. hasta ahí yo creo que esa fue como la gota que rebasó el vaso. Ya. Pero sinceramente. dicho eso, ¿debe identificarse la derecha con las políticas de Donald No, Trump? dicho eso, antes de eso, voy a responder que no es lo siguiente. Lo que hasta ahí con lo de Trump, todo bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando ya él dice, yo voy a gobernar Venezuela, un poquito deja de lado, para no decir otra cosa, a María Corina. Instala ni más ni menos a alguien que, convengamos, era parte del régimen, por lo tanto no podría decir, o sea, Bueno, y completamente. deja a Diosdado Cabello, además. Debajo. Además, entonces uno dice, bueno, con eso yo no me identifico, ¿no? Que cada país soberano, porque si estoy tratando de resguardar la democracia, entonces también habrá que propiciar que el propio país se vaya ordenando y espero sinceramente que María Corina vuelva rápido a Venezuela. Y veremos entonces qué pasa, senadora. Muchas gracias por esta Nada. conversación. Y a ustedes, No, como muchas siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.